Bien, muy buenas tardes a todos y todas, a los que nos acompañan ahora de forma virtual o a los que después nos verán en esta grabación. Mi nombre es Beatriz y hoy vamos a comenzar con el seminario Una mirada comprensiva de la psicopatología en segunda infancia. El día de hoy nos acompaña Constanza Bravo, quien es psicóloga clínica, egresada de la Universidad Mayor, posee un magíster en psicoterapia cognitiva postracionalista. También se encuentra especializada en infancia y desarrollo, microanálisis de la interacción vincular y trauma complejo, además de la psicopatología, salud mental y Body Image Program. Ahora los dejo con la expositora. Ahí ella, si quiere ir complementando con algo más, lo dejamos abierto. Cualquier duda me pueden escribir por privado. Súper. Gracias, Beatriz. Ya. Entonces, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a compartir aquí esto. Ya. ¿Ven ahí mi diapo, cierto? ¿Sí? Ya. Se ve. Súper. Y vamos a poner aquí compartir el sonido. Ya. Muy bien. Entonces, buen día, espero que estén bien. Ya vamos a dar inicio a este seminario que es una breve pasadita sobre algunas cosas que vamos a ver un poquito más específicas en el diplomado, ya del que estaba hablando Beatriz hace un ratito y del que van a participar de la beca al final del seminario, ¿ya? Al final del bloque vamos a dejar un espacio para preguntas, ¿ya? Y como les cuento, es una pinceladita muy pequeña, pero al final de la exposición más teórica les dejé algunas actividades para que con los diferentes grupos que ustedes trabajan puedan utilizarlas, ¿ya? Como herramientas, ¿vale? Entonces, vamos a ver este pequeño video que no sé si lo han visto antes y esperemos me cargue. Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, you call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show. You're beautiful like a ring. Entonces, con ese video introductorio nos vamos a este pequeño seminario, ¿ya? En el fondo, ese video, si ustedes se fijaron, está reforzando las características internas de estas niñas que veíamos en el video, ¿ya? Y esa es un poquito la dinámica que quiero plantearles a lo largo del seminario, ¿ya? Cómo con los diferentes grupos con los que nosotros vamos a trabajar, nos relacionamos en nuestra familia, independiente del rol que cada uno de nosotros tenga, de todos los que estamos conectados, es muy importante trabajar desde aquellas características internas, ¿cierto?, que nos hacen ser únicos y especiales, ¿ya? Y de cierta forma ir siendo un poquito más consciente de que cuando tendemos a reforzar por el resultado, por la meta, ¿cierto?, quizás en una pequeña medida, y tenemos factores que son a veces de riesgo en ese niño o en ese adolescente, sumado a un montón de otros factores más que vamos a intentar verlos hoy día, terminamos generando un poquito de un caldo de cultivo para una tendencia hacia la psicopatología. Ya ahora lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Algo importante para comenzar es que el cerebro del niño es muy importante, ya que alrededor del 60% de su desarrollo va a depender de dónde naciste y quién te cuide, ¿ya? Obviamente esto no es determinante, ya vamos a hablar un poquito después de los patrones de vínculo y su importancia en el desarrollo del cerebro de los niños y adolescentes, pero no es determinante, ya no quiere decir que si tenemos una familia realmente con demasiadas situaciones socioculturales, políticas y además a nivel familiar que no son tan favorables, vamos a eh, pensar que ese niño inmediatamente tiene una tendencia a un cuadro psicopatológico. No tenemos que verlo de manera tan rígida, ¿ya? Entiendo que además siempre puede haber nuevas experiencias y, por ejemplo,
aunque puede haber un contexto desfavorable, puede, por ejemplo, también haber un tutor resiliente, un profesor, alguien que integra nuevas experiencias en ese niño y eso puede ser súper positivo, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, el desarrollo fundamental de este cerebro está vinculado a dónde naciste y quién te cuide en términos de disponibilidad emocional de un adulto conmigo, no es determinante, ¿ya? Pero sí traza ciertas orientaciones chiquititas que en la medida en que eso se va mezclando y se va relacionando con otros elementos, políticas públicas, colegios, en fin, genética, tenemos ahí o no, ¿cierto? Un caldo de cultivo que puede ir hacia la organización y tendencia a la salud mental de ese niño o tendencia hacia la desorganización y psicopatología, ¿ya? Entonces, es súper importante que en este seminario entendamos que la mirada comprensiva de lo que estamos hablando es este continuo, ¿ya? Es un continuo y nada de lo que vayamos a conversar hoy día es categórico, es lineal, es para siempre o no es nunca, ¿ya? Es un continuo en el que nos vamos a referir que tenemos en un ladito, ¿cierto? Lo organizado como funcionamiento, que después lo vamos a ver en detalle, y que tiene que ver con la salud mental, y lo desorganizado que tiene que ver con una tendencia hacia la psicopatología, ¿ya? Entonces, obviamente nosotros como somos seres humanos dinámicos, nos movemos en ese continuo. Podemos en algún momento de nosotros ahora estar en un continuo que tiende hacia lo organizado y que a pesar que tengamos eventos estresantes, tendemos a funcionar de manera armónica, ajustada, ¿cierto? Pero supongamos mañana vivenciamos chuta, no sé, una catástrofe, perfectamente podemos tender en ese momento hacia la desorganización por lo que nos está pasando, ¿ya? Pero como nuestra tendencia anterior, ¿cierto? Y nuestra forma de organizar la experiencia ha sido la mayor parte del tiempo hacia lo organizado, es probable que si tomamos terapia, por ejemplo, o tenemos herramientas a nivel familiar, podamos tener un mejor pronóstico, ¿ya? Eso es importante. Bueno, entonces el bebé humano va a nacer con un 22 a 25% de su cerebro desarrollado y cerca del tercer año va a alcanzar un 65%, siendo el primer año de vida fundamental. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, no hay que verlo de manera lineal, ya ni categórica, ni determinante, pero sí es importante considerarlo. ¿Ya? ¿Me siguen en eso? ¿Sí? Ya. Entonces, a lo largo de la vida, los seres humanos vamos intentando buscar herramientas, soluciones, formas que nos hagan sentir mejor, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos o tenemos, ¿cierto? En la consulta, en la vida, un adolescente, un niño, ¿cierto? Que está con ciertos síntomas, que está con ciertas estrategias para poder regularse, que no son tan adaptativas. Uno, lo primero que tenemos que intentar ver desde esta mirada comprensiva es que es una estrategia para poder lidiar con ese malestar emocional y para poder, en el fondo, sobrellevar aquello que está siendo intolerable o que me está afectando. Aun cuando esa estrategia que el niño despliega o que el adolescente despliega no sea la más adecuada ni ajustada, ¿ya? Porque ahí uno se puede preguntar, en el fondo, ¿cómo puede ser que autolesionarse sea su herramienta para poder sostener esto o para poder sobrellevarlo si se hace daño? ¿Ya? Pero es porque en el fondo, ahí lo vamos a ver un poquito más en detalle, son las estrategias que hemos aprendido para poder lidiar y para de alguna u otra manera poder hacer frente a este malestar emocional que me está ocurriendo en este minuto, aun cuando esa estrategia no sea adaptativa, ¿ya? Por eso yo les decía que hay que mirar esto desde un continuo, ¿ya? Y allí vamos a tener, cuando hablamos de psicopatología, ciertos cuadros clínicos que se van a orientar hacia el pasado. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de que nos orientamos hacia el continuo de lo organizado, vamos a encontrar que aquella persona tiene una mayor flexibilidad en estas orientaciones del tiempo. Ya es decir, no me quedo fijo en el pasado, tampoco vivo excesivamente en el presente y no prevengo consecuencias o límites, ¿cierto? Ni tampoco estoy anticipándome todo el tiempo al futuro, sino que voy mediando en esta flexibilidad de orientaciones temporales, ¿ya? Esto es súper importante porque uno también esto lo puede aplicar con los pacientes o ver en el fondo, o nosotros mismos,
de cierta forma poder ir evaluando en qué continuo o en qué punto de este continuo vamos en términos de flexibilidad o rigidez respecto de estas orientaciones temporales, ¿ya? Podemos tener una persona que se expresa perfectamente sobre cómo está o sobre su salud mental, por ejemplo, pero vemos que todo el tiempo está demasiado rígido y concreto en el pasado, ¿cierto? Y es muy difícil que salga de ahí, entonces nosotros podemos pensar o hipotetizar, ¿cierto? Y después lo reafirmamos o no, que probablemente allí hay rigidez y por tanto esa persona no está funcionando de manera tan flexible, ¿ya? Y cuando las personas no funcionamos de manera tan flexible, probablemente podemos tener la expresión de alguna sintomatología, ¿ya? A nivel física, a nivel emocional o a nivel conductual. En esta nueva forma de mirar comprensivamente los cuadros clínicos, vamos a entender que la etiqueta del cuadro clínico, trastorno de X cosa, es muy importante. Ya nosotros no podemos tirar por la borda todos esos años de estudio, en fin, ¿cierto? Es muy importante poder sistematizar, poder ordenar la información, ¿cierto? Sobre todo si vamos a trabajar con equipos. Pero también es muy importante para efectos terapéuticos, es decir, cuando nosotros trabajamos con las personas, poder entender cuál es el proceso que me lleva a mí a hoy día, martes, miércoles, estar presentando tal sintomatología, ¿ya? Porque probablemente esa sintomatología en particular no es igual en todas las personas, es distinta, aun cuando sea ansiedad en cada una de las 250 personas que tenemos acá, todos la vamos a manifestar de forma distinta, ¿ya? Y probablemente la forma en la que la vamos a pensar, sentir, expresar, tiene un sentido de continuidad vital en cada uno de nosotros, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que está sumamente anclado a nuestra historia de vida, la forma en la que hemos recibido diferentes tipos de experiencias, ¿ya? Entonces, eso es súper importante para efectos terapéuticos poder comprender el proceso que me llevó a hoy día estar en una crisis de angustia, ¿ya? ¿Por qué hoy? ¿Ya? ¿Y por qué no fue ayer? ¿Cierto? A entender ese proceso que me permite comprender que lo que me ocurre no es algo aislado, sino que me pertenece porque probablemente hay algo de afuera o de mí que no estoy integrando de forma flexible, ¿ya? ¿Me sigue? Ya, ¿cómo nosotros vamos aprendiendo eso? ¿Ya? ¿Cómo nosotros vamos aprendiendo a ubicarnos en este dominio más flexible, más rígido, más organizado, más desorganizado? Una de esas partecitas es la forma en la que aprendemos a vincularnos desde que somos chiquititos, ¿ya? Es decir, los patrones de apego que nos van dando una suerte de escudo emocional, un dominio emocional, ¿ya? Y que no solo es el vínculo entre la mamá, el hijo, el papá, el hijo, ¿cierto? No es el dar lactancia materna, no es dormir en colecho, ya no es eso, ya eso favorece el vínculo, pero no es el patrón de apego. El patrón de apego va a ser aquel patrón de relación específica, ya, entre el bebé y el niño, va a significar para el bebé una estrategia de autoprotección y que va en el fondo a dar cuenta a lo largo de su vida de una forma en la que yo como bebé aprendo a procesar la información, ¿ya? Aprendo a procesar la información que no solo es emocional, sino que también es información cognitiva, biológica, neuroendocrina, hormonal, ya, o sea, acá cuando hablamos de procesamiento de la información no es solo lo que estoy pensando, sino es cómo yo siento las cosas, cómo las experimento a un nivel sensorial, ¿ya? Eso es el patrón de vínculo, ya son las estrategias que este bebé despliega para poder ser regulado en estrés, ¿ya? Y por otro lado, vamos a tener el sistema de cuidado, que son las estrategias que despliegan los cuidadores para poder regular el estrés en este bebé, ¿ya? El patrón de apego, entonces, va a guardar significados emocionales que se dan en la vida adulta, ¿ya? Esto es como que en el fondo nacemos, imagínense ustedes saliendo de la guatita de mamá, nacemos con una gama
gigantesca de colores o de emociones, ¿ya? Pero esto se va puliendo en la medida en que nosotros vamos creciendo hasta que llegamos a experimentar las emociones de una forma muy específica, organizada y diferenciada según la crianza y la forma en la que nos hemos vinculado cada uno de nosotros, ¿ya? Y esto va a implicar que las emociones se vivan de forma distinta, ¿ya? En cada uno de nosotros y tengan un significado. Por eso es que, en el fondo, em, de forma muy básica, ¿ya? Pero en el fondo esa es la gran explicación, sumado a otros factores, por supuesto, porque hay personas que podemos hacer ciertas sintomatologías más en el área ansiosa, por ejemplo, otros más en una línea más depresiva, otros más en una línea más obsesiva, por ejemplo, ¿ya? Hay diferentes formas en las que podemos desplegar estrategias para regular el estrés. Eso va a tener que ver de alguna otra manera con la forma en la que aprendimos a regularnos y a experimentar este estrés cuando éramos pequeñitos y la forma en la que se nos reguló, que se nos calmó, ¿ya? Y este patrón de apego entonces nos va a acompañar desde la cuna hasta la tumba. Desde allí entonces que el repertorio emocional del que estamos conversando, que se va desarrollando desde que somos muy pequeñitos, va a tomar forma, se va a organizar, se va a amplificar y se va a diferenciar en cada uno de nosotros, ¿ya? Y desde allí que vamos a entender que hay patrones de apego que van a tender hacia lo seguro. Nunca nadie es seguro, seguro, pero que van a tender a esta orientación en términos de que como niño yo soy capaz de explorar, voy teniendo confianza en el mundo, seguridad en los que me cuidan, seguridad a mi alrededor, y eso me va dando a mí una imagen positiva y estable de mí mismo, de quién soy a través del tiempo. Vamos a entender allí que tenemos una mayor tendencia a un funcionamiento o una forma de procesar la información más organizada, ¿ya? Por tanto, una mayor tendencia hacia la salud mental. En cambio, cuando es al revés, cuando tenemos patrones de vínculo que tienden hacia lo desorganizado, es decir, maltrato, negligencia, abuso, ¿cierto? Donde no hay una estrategia clara en cómo el adulto regula el estrés del niño y más bien en vez de cuidar, proteger, calmar, atemorizo, genero daño, genero trauma. Más bien la forma en la que se va aprendiendo a procesar esa información es más bien errática, desorganizada, incierta y por tanto puedo tender a tener un funcionamiento que es mucho más rígido y concreto, ¿ya? Bien, entonces, básicamente, para que se genere el cuadro psicopatológico y la manifestación del síntoma, vamos a tener estos indicadores, ¿ya? Factores protectores, factores psicopatogénicos, que se van a relacionar con elementos biológicos, psicológicos, socioculturales. Por supuesto que las políticas públicas en un país son muy importantes para la forma en la que se regula o no un niño, ¿ya? O el acceso a oportunidades que los niños tienen, o la forma en la que funciona su sistema escolar, ¿ya? Y desde allí podemos encontrar predisponentes, precipitantes, mantenedores, agravantes o determinantes. Todo esto, acuérdense un paréntesis que el PPT va para ustedes, ¿ya? Para que no estén ahí como anotando o queriendo registrar todo, ¿ya? Porque va el PPT. Todo esto, ¿cierto? Debe hacer cierta relación con la etapa del desarrollo en la que el niño o niño se encuentra. Y por otro lado, si todo esto confluye, entonces tenemos ciertas presentaciones sintomáticas, pero que van a tener una característica distintiva y es que se van a dar de forma muy singular, muy particular en cada niño. Ya, o sea, nosotros podemos ver un cuadro ansioso o un cuadro que tiene sintomatología depresiva, pero puede ser totalmente distinto, aun cuando tenemos cierto rango en el que podemos apreciar eso, puede ser la forma en la que lo vive, lo siente, lo expresa, súper distinta de uno a otro, porque probablemente la coherencia vital que tiene cada uno de esos niños es distinta, ¿ya? De ahí vamos a ver si alcanzamos a ver este videito, ¿ya? Entonces vamos viendo cómo el individuo, en la medida en que va creciendo, va teniendo diferentes áreas en las que debe o con las que debe ir lidiando, ¿cierto? Pero ¿a partir de qué? De los elementos que estamos conversando. Entonces, claramente, si tenemos un adulto que se relaciona con la vida de una forma muy rígida,
probablemente no voy a ser tan autónomo, y no me refiero a autónomo a hacer las cosas solo, sino a tener la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de entender que yo soy el mismo aquí y en otro espacio, por ejemplo, que mi identidad no cambia y que soy distinto de los demás y no por eso soy peor o malo o tengo malestar por ser distinto, ¿ya? Entonces vamos ordenando la experiencia que estamos conversando, ¿cierto? Como una tonalidad emotiva en la que nos aprendemos a mover a lo largo de la vida. Ya es como nos aprendemos a mover con ciertas emociones más básicas o más basales, cada uno de nosotros. Entonces, como les decía, en este continuo tenemos la salud mental, la organización, el ser humano tiende a mantener el equilibrio, hay un predominio de la resiliencia y hay un predominio de factores protectores. Probablemente quien tiende más al dominio o al continuo organizado y de salud mental, también quien tiene un predominio de factores protectores, o sea, probablemente una mejor red de apoyo, un sistema escolar que también contiene o valida o no es un agente estresante o traumante para el niño, ¿ya? Y por otro lado, en el continuo de la psicopatología vamos a encontrar que podría haber hacia este continuo una mayor descompensación, un desequilibrio y un predominio de factores de vulnerabilidad o de riesgo, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar una mayor rigidez, ¿ya? O sea, a veces en psicoterapia es muy difícil que la persona pueda incorporar nueva información porque es muy rígido, ¿ya? Entonces, por más que a veces se intenten diferentes formas, no quiere decir que sea imposible, por supuesto que no, pero a veces aunque se intenten diferentes formas de poder ver la vida o el problema de otra manera, de otro punto de vista, a veces resulta un poquito más complejo porque el funcionamiento es muy rígido, ¿ya? Lo que debemos destacar de acá es que la evidencia va a considerar que el cuadro o la sintomatología que encontramos en la infancia rara vez es aislada, ¿ya? Sino que tiende a mantener una continuidad hasta que somos adultos. ¿Ya? Es decir, probablemente si tengo una conducta que es ansiosa en la infancia, que sea acompañado de algunas características en la presentación de ese síntoma, es súper probable que si eso no se trabajó, si eso no se trató, eso tenga algunos otros síntomas en la adolescencia y continúen en la adultez, ¿ya? Entonces, acá es súper importante considerar que hay alguna sintomatología que es bien específica en los niños y en los adolescentes y en cada crisis evolutiva, incluso en los adultos, pero que a veces tiene como fin poder prepararnos para la etapa que sigue, ¿ya? Puede ser esa sintomatología de inicio muy súbito, muy agudo, ¿cierto? Y puede tender a superarse espontáneamente, ¿ya? Y esa sintomatología más bien está ligada a prepararme para la etapa que sigue, ¿ya? Por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo a comer, es normal cierto rechazo, o después que ya alcanzaron cierta edad, sacar ciertos alimentos porque estoy aprendiendo a escoger qué es lo que más me gusta, ¿cierto? Y querer diferenciarme, ¿ya? Es esos síntomas aislados y que no interfieren en mis áreas de desarrollo, puede tender a superarse espontáneamente. Ahora, obviamente, si llevamos 6 meses en eso, claramente no se va a superar espontáneamente y vamos a tener que tomar un tratamiento o incluso menos tiempo, ¿ya? Incluso puede ser una semana, pero vemos que esa sintomatología realmente está afectando las áreas del niño porque no está comiendo, se está autolesionando. No podemos esperar que eso se supere espontáneamente, ¿ya? Pero sí tenemos que saber que a veces hay crisis del desarrollo, como en la vida, que tienen como fin poder prepararnos para la etapa que sigue, ¿ya? La sintomatología también se puede atenuar por efectos del tratamiento, es decir, lo llevamos a psicoterapia, a terapeuta ocupacional, anda relativamente mejor, ¿ya? Y por otro lado, si no hay un tratamiento oportuno ni preventivo, y por eso es la importancia de lo que estamos conversando ahora, esto puede persistir y complejizarse. Entonces, de ahí a la importancia, desde esta mirada comprensiva, poder entender que las manifestaciones clínicas que vemos en los niños o en los adolescentes no son mañas, ¿ya? No es algo que sea para molestarnos o a propósito. Y aun cuando fuera, pensemos ya en el peor de las cosas, fuera a propósito porque hay un cuadro psicopatológico de una complejidad mayor, aún así tampoco podemos esperar y no tomar una atención preventiva y oportuna, ¿ya? Em, Bien.
Cuando hablamos de la psicología evolutiva, vamos a ir entendiendo que hay ciertas cosas o contextos o características que se esperan según cada etapa de vida, ¿ya? Y aquí viene lo más importante. El desarrollo normal en las personas no es una vida con violines, ya lo siento, pero fue el concepto que se me ocurrió. En el fondo, un desarrollo normal no es una vida perfecta, miel sobre hojuelas, una vida con música, no. Efectivamente tiene crisis evolutiva, pero ¿de qué va a depender que yo logre o no resolverla? De la capacidad cognitiva que yo tengo hasta este momento para poder generar una explicación lo suficientemente flexible, amorosa y respetuosa que me permita entender lo que está ocurriendo en este momento, ¿ya? Si soy un niño y obviamente no tengo abstracción porque eso está en desarrollo y soy muy concreto, pero nadie me explicó lo que me pasó, por qué me duele la guatita, porque tal vez vi una película fea o pasó algo traumático y no tuve ninguna explicación, ahí entonces empezamos a comprender que hay una cierta dificultad para ir generando este funcionamiento más rígido y no poder tener una explicación lo suficientemente grande que me permita entender lo que me pasa y que eso pueda tener un buen pronóstico, ¿ya? Entonces, la regla básica es que mientras más alta sea la turbulencia emocional de emociones negativas, más se atrasa el desarrollo cognitivo porque toda la atención se va a centrar en este descontrol e incertidumbre emocional que tengo y por tanto los procesos cognitivos que se requieren para alcanzar una mayor abstracción cognitiva de mi pensamiento no me va a ayudar, ¿ya? Porque voy a estar en modo alerta y porque voy a estar en modo supervivencia, ¿ya? Y por tanto, si estoy en ese modo, estoy más bien pensando en sobrevivir por esto que ocurrió, por esta turbulencia emocional que puede ser, se separaron los papás, se me murió el perrito, ¿cierto? Me dio una enfermedad, la mamá se tuvo que hospitalizar. O sea, aquí no pensemos en cosas que a veces pueden ser traumáticas para las demás personas y que uno lo piensa y tal vez no es tan grave lo que pasó. Ojo, que no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la gravedad externa que se le atribuye a una situación. Tiene que ver con la percepción que ese niño tuvo en términos de explicación. ¿Ya? Y de sostén emocional, si eso es lo que estamos conversando, ¿ya? Entonces, em, es muy importante entender que si no hay una explicación lo suficientemente rica en abstracción, en disponibilidad física y emocional, ese niño entrándose en estar alerta, en sobrevivir y por tanto no a desarrollar lo necesario para llegar a la adolescencia lo suficientemente abstracto y reflexivo, ¿ya? Entonces acá más bien tenemos que los adultos somos finalmente los que ayudamos a formar las estructuras que van en el cerebro y que ayudan a una regulación del estrés y a un funcionamiento más adaptativo de los niños, ¿ya? Em, bien. Por eso es que es importante ir entendiendo la sintomatología según las etapas de desarrollo, ya entender por qué ese síntoma es coherente para el niño, cuando tenemos dificultades en, en el desarrollo, ¿cierto? Y vamos teniendo dificultades en la forma en la que nos vamos regulando, vamos teniendo dificultades o podemos percibir dificultades en la mentalización, ¿ya? Que va a ser la capacidad que el niño va adquiriendo de pequeñito para poder comprender y predecir la conducta de los demás. Desde allí que vamos a ver adultos que, no sé, nos tomamos las cosas muy personal, no logramos darle una vuelta más reflexiva, porque probablemente allí hay fallas en esta habilidad de poder comprender y predecir las intenciones de los otros, ¿ya? Vamos a ver este videito después si alcanzamos, ¿ya? Entonces, desde esta nueva mirada, tenemos que comprender el sentido evolutivo de esta sintomatología del niño, ¿ya? ¿Y qué sentido tiene en la coherencia vital de esta persona que tenemos enfrente? Ya, voy rápido porque quiero llegar a las estrategias y después ver si alcanzamos a ver el video, ¿ya? Porque si no, no vamos a alcanzar. Ciertas orientaciones que tenemos para el abordaje es incorporar a las figuras parentales y cuidadoras de todas maneras, ¿ya? Porque debemos considerar que los padres, los cuidadores, son quien tienen el poder del tiempo. Están más tiempo con los niños, por tanto, son sus agentes vinculares que pueden desarrollar los mayores cambios. Ya ahora, obviamente, allí
Podemos priorizar tal vez el adulto que esté más disponible que otro, en fin, o otro cuidador que sí pueda brindar eso que el niño necesita, ¿ya? Acompañar en este proceso emocional y brindar un monitoreo y seguimiento, ¿ya? Ofrecer espacios de reparación familiar, poder favorecer un entorno que sea predecible en tiempo y roles, por lo que estábamos conversando. El principio de incondicionalidad, que es súper importante ya, es decir, yo te quiero y te amo, aun cuando esté pasando todo esto que nos molestó, nos incomodó, generó una crisis, pero tú sigues siendo importante para mí y mi amor y cariño no se relaciona ni se condiciona por esto que pasó o por la nota que te sacaste o por lo que no te comiste en el almuerzo, ¿ya? Por ejemplo. Ciertas orientaciones que tenemos acá: favorecer espacios para que el niño pueda descubrir quién es y cómo quiere ser. Considera que el niño, por más pequeño que sea, es constructor activo de su realidad, ¿ya? Y ir viendo cómo el motivo de consulta, que es MC, que está bajito, ver cómo este motivo de consulta del pacientito que llegó, ¿cierto? Se ha construido, cómo se ha sentido, cómo se ha vivenciado, porque es que consultan hoy día y no consultaron antes, ¿ya? ¿Cómo se ha ido dando todo esto? ¿Ya? Ayudar a las familias a comprender y al niño, por supuesto, el sentido evolutivo que tiene este síntoma, ¿ya? Y volver a valorar los recursos del niño, niña o adolescente, ¿ya? Porque a veces nosotros tendemos a quedarnos en lo que le falta, lo que le cuesta, la dificultad, pero por supuesto que ese niño tiene recursos, ¿ya? Algún recurso tiene, entonces debemos siempre priorizar eso. Y también las familias, a veces las familias pueden ser muy complejas en la forma en la que llevan su proceso, pero lo llevan, por ejemplo, y ya que lo lleven es un recurso, ¿ya? Entonces, siempre priorizar el recurso para ayudar a las familias a mantener su adherencia también, ¿ya? Acá les dejé algunas herramientas que les pueden ayudar en el trabajo, o simplemente si ustedes quieren hacerlas con sus familias, ¿ya? Entonces tenemos primero MISOL cualidades. Trabajamos con el niño a encontrar en cada uno de esos rayitos cualidades internas, por supuesto, que me hacen distinto, único y especial y que me van a ayudar a el momento de dificultad cuando esté nublado o llueva, ¿ya? Es decir, mi sol cualidades me ayuda en momentos que son difíciles o estresantes, ¿ya? También les dejé acá la caja de los tesoros, que tiene como fin poder ayudar en la autoestima. Entonces, por ejemplo, hacemos una cajita. em, Adentro podemos escribir o dibujar 3 cosas que al niño le gusta hacer, 2 esfuerzos o logros personales, pero yo prefiero llamarle esfuerzo, ¿no? Como te estás esforzando en ser más ordenado, te estás esforzando en estudiar o en tomar tus cuadernos o hacer tus tareas, ¿ya? Y un mensaje positivo de un o más cuidadores, ¿ya? Y el cierre de esta actividad, esta caja te recuerda lo valioso que eres, ¿ya? En general, ustedes se van a dar cuenta que todas las actividades que hay con niños son manuales, son prácticas, son de hacer, son de pegar, son de cortar, son de poner mostacillas y cachillas, porque es un niño, ¿ya? Y porque tiene que organizar de alguna manera la experiencia y la explicación que nosotros queremos darle. Cuando hablamos de explicación, nosotros podemos darle la media explicación, pero si eso no se acompaña de un proceso como lo que estamos conversando, por más que la explicación haya sido buena, tal vez, no es lo que el niño necesita porque no se adecua a la etapa del desarrollo, ¿ya? Mi emoción tiene forma y color. Esta actividad también nos ayuda, por ejemplo, pide al niño que cierre los ojos y sienta la emoción que tiene actualmente. Ya puede ser, de primera no te van a decir, mira, la verdad es que ahora siento miedo o tengo ansiedad, porque es un niño, probablemente reconozca que está alegre y nosotros vamos trabajando con ese niño en que le dé una forma a la alegría, un color, la puede dibujar, moldear, ¿cierto? Y ahí vamos trabajando en qué nombre le darías a esa emoción, qué necesita esta emoción para estar mejor, ¿ya? Y el cierre pudiera ser algo así como tus emociones son importantes y merecen ser escuchadas, ¿ya? Mi cuerpo habla, esta actividad pueden hacerla ustedes como quieran, ¿ya? Pero esto va con la idea de que en la medida en que hay un funcionamiento más rígido, el ser humano se va desconectando de sus propias sensaciones, ¿ya? De sus sentidos.
¿ya? En la medida en que hay un funcionamiento más rígido, yo voy desconociendo si tengo hambre o no, si tengo frío o no, me voy poniendo cada vez más en piloto automático, ¿ya? Y me voy desconectando de mis sentidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pedimos al niño que podamos identificar en una hoja grande su silueta, ¿cierto? Se la marcan los papás o los cuidadores en papel craft, ¿cierto? Que marque su silueta y nosotros podemos ayudarle a identificar en la silueta en tamaño real dónde siente sus emociones, que la vayamos marcando y vamos trabajando con este papelógrafo en tamaño real, ¿ya? El mensaje es, tu cuerpo es sabio y te ayuda a entender lo que sientes. Esto es súper importante porque a veces nosotros mismos podemos tener un malestar físico, pero la verdad es que si estamos tan desconectados de mi cuerpo físico con lo emocional, ya me duele la guata. Sí. No, me duele porque tomé un vaso con hielo muy helado. Y a veces no, es que tengo ansiedad, tengo miedo, ¿cierto? Y ese es el proceso que tenemos que ir haciendo en nuestros procesos de terapia, ¿ya? Poder ayudar a comprender la relación que existe entre mi cuerpo físico, porque hay un mensaje que me entrega mi cuerpo cuando se pone tenso, cuando se pone rígido, y el mensaje que yo estoy entregando, ¿ya? Y finalmente vamos teniendo acá el guerrero roca, que siempre lo pongo como bonus, que tiene que ver con roca, ¿cierto? Respirar profundo, observar, conoce tus valores y actúa conforme a esos valores. Entonces nosotros podemos trabajar con los niños en que somos un guerrero roca porque respiramos, observamos, actuamos en función de nuestros valores, o sea, yo soy alegre, respeto a los animales y ese es mi valor, ¿cierto? Y por más que ahora me estén diciendo, no sé, que los patee, no lo voy a hacer porque ese es mi valor y yo soy este tipo de guerrero ya. Ahora, si no les gusta el guerrero roca, puede ser el guerrero, no sé, Spider-Man, o un mono, ya que tenga alguna cualidad positiva, pero que en el fondo me muestre lo que yo quiero ser o lo que yo soy en este momento y poder pensar antes de actuar, respirando. Bien, y aquí les dejé esta frasecita, no trates de expulsar tus pensamientos, dale un espacio, obsérvalo, estoy pensando tal tontera y lo dejo ir. No lo analizo, no necesito comprobarlo, así como si yo voy mirando muchos autos, los miro y los dejo pasar. No me lo tomo personal, ¿ya? Y como nos quedan unos minutitos, vamos a ver este video que es para trabajar la mentalización. Ya lo pueden trabajar, verlo ustedes con sus familias y también trabajarlos con las personas con las que cada uno de ustedes se relacione. Ya en este video lo que se está trabajando es la mentalización, ya la habilidad que tenemos para poder comprender y predecir el estado emocional, las intenciones o los deseos de las otras personas. Nadie de nosotros va a inferir en un 100% lo que a la otra persona le pasa, porque no leemos mentes. Pero si más o menos la mentalización funciona de manera adecuada, yo puedo ayudar al niño a poner ciertas palabras o frases o emociones que ayuden en su regulación y en la explicación que se le da. ¿Ya? Entonces, veamos el video para que se entienda mejor. No es fácil ser niña o niño en un mundo adulto. A veces nos cuesta entenderlos, sobre todo cuando expresan su molestia. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. Juanito, tienes que portarte bien y hacerle caso a la mamá. Vamos a jugar con los niños. ¿Qué pasó antes? Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No, no quiero. Ya, pues, apúrese. No. Ay, no seas mañoso. Hay que ir al jardín infantil. Ay, ¿hasta cuándo te digo que tenemos que irnos pronto? ¿Cómo no me entiendes? No quiero caminar, me duele. Ay, otra vez con maña. Está tan mañoso, no sé qué le pasa. Me tiene tan aburrida. Tratemos de otra forma. Ya, hijo, levántate. Tenemos que apurarnos, estamos atrasados. No, no quiero. No. No me pegues, mi amor. Me duele. Yo no te pego a ti. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño?
Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. ¿Tuviste algún sueño feo? Sí, ¿Me quieres contar el sueño? no. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Mamá, había una araña. ¿Había una araña en el sueño? Sí, y estaba persiguiéndome. ¿Y te dio susto? Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Bueno. ¡Hola! ¡Hora de levantarse! ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Chao, hijo, que te vaya bien. Chao, papá. ¿Qué pasa, hijo? Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Oh, hay una piedra, pues. Ya, ahora sí. Sí, gracias. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Yo sé que quieres estar conmigo, mi amor. A mí también me gusta estar contigo. A ver, ¿qué te parece que cuando yo me acuerde de ti en mi trabajo, te voy a hacer un dibujo? Y cuando tú te acuerdes de mí, también me haces un dibujo. Y en la tarde nos entregamos todos los dibujos que hicimos. Te puedo hacer corazones. ¡Qué buena idea, mi amor! ¿Y qué te gustaría que haga yo? Corazones también. ¿Sabe, tía? Juanito está un poquito regalón y con un poco de sueño. Es que no durmió muy bien. Tuvo una pesadilla con una araña. ¿Cierto, mi amor? Sí, era fea y me perseguía. Ah, ¿y te dio mucho susto? Sí, me dio miedo. Oye, a mí también hay cosas que me dan susto. ¿Verdad, tía? Sí, pues. Niños, ¿les gustaría que habláramos de las arañas? ¡Sí! Quiero decir algo importante. Cuando los niños estamos molestos o tenemos rabia, necesitamos que nos escuchen. Me duele el pie. A ver, ¿qué pie le duele? Ese, mamá. Mamá, no quiero ir al jardín. Quiero quedarme contigo. Que respeten nuestros tiempos. A veces no podemos ir tan rápido como los grandes quieren. ¿Me quieres contar el sueño? No. Bueno, mi amor, pero cuando quieras me puedes contar, ¿ya? Que nos ayuden a entender qué nos pasa. ¿Estás enojado? ¿Tienes sueño? ¿Tuviste algún sueño feo? ¿Y te dio susto? Ayuda para calmarnos. Nos cuesta hacerlo solitos. Oye, ¿te gustaría que mientras nos vestimos escuchemos tu canción favorita? Así nos olvidamos de esa araña molestosa. Mi amor, a lo mejor quiere regalonear un poquito antes de levantarse. Que nos digan con claridad lo que nos quieren enseñar. A veces nos dicen, pórtate bien. ¿Qué será eso? No me pegues, mi amor. Yo no te pego a ti. ¿Sabes por qué es importante ir al jardín? Porque aprendes mucho. Necesitamos que nos traten con respeto y nos den el ejemplo. No nos pidan cosas que los adultos no hacen. ¡No me grites! Es diferente que nos digan Te estoy escuchando, hijo, no me grites. Yo no te grito a ti. Háblame suave. que con su ejemplo nos enseñen a reconocer los errores. Hijo, disculpa. No está bien que te grite. Que nos enseñen a pedir ayuda cuando no podemos resolver solo los problemas. Por favor, ¿puedes ver tú a Juanito? Estoy demasiado nerviosa y no quiero ser pesada con él. Por último, quiero contarles que no somos mañosos. Nos pasan cosas, como a todas las personas. Necesitamos que nos conozcan y nos entiendan, para que nos puedan ayudar a crecer y desarrollarnos muy bien. ¿Creen que puedan ayudarnos? En Fono Infantil. Súper. ¿Les gustó el video? ¿Lo habían visto? Ya, entonces, con el video se entiende un poquito más claro lo de la explicación. Una explicación a veces un poquito rígida sería si todo el tiempo, en una forma de regular el estrés, le planteamos al niño es mañoso, ¿ya? Y una explicación más abstracta y reflexiva es plantearle que en el fondo está incómodo, durmió mal, tiene sueño y por eso tal vez está reaccionando de esa manera, ¿cierto? Cada una de estas explicaciones adecuadas, por supuesto, a la etapa evolutiva en la que se encuentran los niños, ¿ya? Bien, dudas, comentarios antes de ir cerrando para que participen de su beca.
Obviamente yo quisiera exponer acá muchas más cosas, pero no se da, ya, o sea, es demasiado chiquitito el tiempo, entonces los dejo ahí invitados a que puedan participar del diplomado para que podamos entender estas ideas en mayor profundidad. A ver, Damos paso a la Cari. ronda de preguntas, profesora, entonces. Sí, eso te iba a hablar. Súper. Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos la primera manito de Karina. Hola, profesora, muy buenas tardes. Bueno, agradecer la exposición, muy buena, me gustó, tiene mucho contenido. Y bueno, mi pregunta va en relación a los chicos que tienen trastorno oposicionista desafiante, que es bastante complejo cómo poder manejarlo. ¿Qué tipo de estrategia me puede ayudar para poder trabajar con un caso así cuando igual hay padres que igual son violentos? Entonces, se observa igual que hay una dinámica que Ujú, es por ambos ujú. lados, pero ¿con qué estrategia me puede ayudar para poder orientarme cómo poder trabajar en la terapia? Esa es mi duda. Claro. Gracias, Karina. Oye, es súper Gracias, difícil, sí, porque en el fondo es un gran tema, ¿ya? Que no sé si puedo resolver la pregunta con solo una respuesta, ¿ya? Primero hay diferentes tipos de intervenciones, ¿ya? Algunas de las que tienen mayor evidencia van como por la línea de la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? También hay líneas que van desde lo vincular y también ahí hay un componente que en el fondo es muy importante lo que tú mencionaste, como de la forma en la que esa familia se vincula, ya porque uno puede hablar de un trastorno, ¿cierto? Como lo estamos viendo acá, de esa sistematización que nos sirve para entender con qué síntomas cursa el niño, ¿cierto? Pero también es entender ese sistema vincular que está tal vez gatillando, predisponiendo, ¿cierto? Manteniendo esa sintomatología. Entonces, yo creo que en esos casos la primera línea tiene que ver con que incorporen padres, ¿ya? Y lo primero va por esa línea, ya como lo veíamos anteriormente, los padres son los que tienen el poder del tiempo y por los padres o otro cuidador que esté más disponible, ¿cierto? Para poder enseñar, moldear y modelar en ese niño otras formas de vincularnos, aun cuando la forma que ocupa uno como psicólogo, como profesor, o como otro tipo de profesional que trabaja con el niño, tiene un rol muy importante, porque también ahí le estamos mostrando otro tipo de experiencia. Entonces, no hay solo una forma como una técnica en particular ahora, ¿cierto? Que yo te pudiera recomendar, porque siento que lo principal en esos casos es el trabajo con la familia, ya el trabajo colaborativo con la familia para poder establecer límites, reglas y normas que sean consistentes en el tiempo, espacios de disponibilidad, ¿cierto? Porque aun cuando nosotros tengamos el diagnóstico claro del niño, eso no me explica por qué el niño cursa con ese cuadro. O sea, tenemos un niño con trastorno oposicionista desafiante o con ansiedad, pero eso no me dice por qué el niño cursa con ese cuadro. Entonces, es muy importante desde allí poder trabajar con las familias y poder entender el proceso de ese cuadro. En el fondo, tal vez es una respuesta a la forma en la que lo tratan. Ya, que sería como lo más lógico si obviamente me agreden y mi familia es violenta, es una forma en la que yo respondo vincularmente a eso. Entonces, lo primero es apoyarnos, primero puede ser con psicoeducación, con los papás, ¿cierto? O algún otro cuidador disponible que nos ayude a entender ese proceso con el que cursa el niño. Más allá de su diagnóstico, porque el diagnóstico nos sirve, pero no me explica por qué en este momento el niño está cursando esta sintomatología y de esa manera. ¿Ya? No sé si me siguen. Bien. Bien, ¿alguien más que desee levantar su mano para abrir el micrófono? O bien podemos leer alguna de las preguntas que dejaron en el chat. A ver, estoy buscando alguna. Bien, vamos con la mano de Tomás mientras. Hola, buenas tardes.
Con Hola. respecto al video, me llama un poco la atención en el tema de cómo podemos abordar nosotros, más que nada con los adultos, desde una mirada más o menos biopsicosocial, con la realidad de cada una de las personas. O sea, encuentro que es un poco complejo poder reaccionar de la manera que se presenta en el video, sin considerar la realidad de cada una de las personas y en este caso los cuidadores. Ujú. ¿Y cuál es la pregunta, Tomás? ¿Cómo poder Que hacerlo con los finalmente, diferentes claro, tipos de finalmente, familia? ¿cómo abordamos algu- alguna técnica perdón, alguna, perdón, alguna técnica de poder abordar a los cuidadores? Claro, lo que pasa es que el video en el fondo es el panorama ideal, te fijas que tú en el fondo te excediste un poco en tu volumen o en la forma en la que regulaste, o sea, que intentaste regular el niño y reparaste, ya eso es como el ideal. Y por eso es que cuando hablamos, o por lo menos lo que intenté como poder mencionarles, ¿cierto? Y que comprendiéramos es que esto funciona en un continuo, entonces no quiere decir que uno espere que los adultos siempre reaccionemos de esa forma excesivamente disponible, porque nunca estamos 100% disponibles, y puede que haya momentos en los que tenemos contextos que son más adversos, por eso también mencionamos las políticas públicas, te fijas, en ese contexto del video es un contexto ideal porque además el jardín infantil es un factor protector que ayuda a ese niño a transitar en ese proceso, pero obviamente entendemos que no todos los contextos son así, entonces desde allí que las intervenciones que nosotros despleguemos es de acuerdo a cada familia. Puede ser que en la familia con la que estamos trabajando realmente el jardín no es un contexto tan positivo, por ejemplo, o hay más adversidad en ese contexto familiar, o hay algún otro tipo de problema, mamá está enferma, por ejemplo, está postrada, no sé, ¿cierto? Hay otro contexto que es mucho más complejo, que pueda estar así de disponible, pero por eso es que uno va adecuando las intervenciones de acuerdo al tipo de familia con el que estamos trabajando. Entonces, tal vez la mamá no va a dibujarle corazones en la casa mientras el niño va al jardín. Pero, por ejemplo, sí, cuando el niño llega del jardín, puede, dentro de lo que le permita su condición, disponer 10 minutitos para jugar sola o solo con ese niño, por ejemplo, para poder mostrarme más disponible, ¿ya? Aun cuando después no repare de la forma necesariamente como sale en el video, ¿ya? No sé si me siguen, pero la idea es que em, las intervenciones sean adecuadas a cada familia y en el fondo el contexto del video es un contexto súper favorable e ideal y uno entiende que eso no sucede en todos los casos, ni tampoco cuando hablamos de poner límites o consecuencias, tampoco en el fondo el límite es establecido con la voz de la mamá del video, ya es un video muy pedagógico para entender de qué forma podemos ayudar a las familias a mentalizar de mejor manera. Pero yo diría que la línea como de intervención por esa situación en el fondo y por cada familia distinta es dar o en el fondo proponer estrategias de intervención que sean adecuadas a cada familia y de acuerdo a su realidad, ¿ya? Si la verdad es que ese adulto no le gusta jugar y no es tan disponible y expresa su amor en el pancito que le echa de la colación cada mañana al niño, entonces ese es nuestro recurso y reforzamos desde ahí, ¿ya? No sé si me explico, Tomás. Bien, ahora vamos con la última pregunta. Vamos con Paula y después daremos paso al sorteo. Súper. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, bueno, primero agradecer el seminario, la verdad que bastante completo, mucha información y se agradece que haya sido como acotado, pero súper positivo. Bueno, de mi parte yo soy psicóloga infanto-juvenil y lo que me ocurre respecto a este tema es respecto al encuadre que uno tiene con los papás. em, Cómo no entorpecer la terapia con el niño y en paralelo hacer un acompañamiento permanente como las habilidades parentales en beneficio de la terapia del niño, ya considerando que pueda tener un tipo de condición de autismo, que sea una posicionista desafiante, que esté solamente desregulado, que esté en una situación de duelo. ¿Cuál sería Ujú. el proceso idóneo de estar en acompañamiento con los padres
y sin entorpecer quizá la terapia con el niño. Personalmente me gusta ingresar al padre o la madre antes de trabajar con el niño para que él no tenga esta sensación de que el papá entró posterior a la terapia. No sé, Ujú. bajo tu expertise, ¿qué me podrías recomendar? Muchas gracias. Gracias a ti, Paula. Mira, lo primero es que cada estrategia de intervención va a depender del modelo terapéutico que cada uno de nosotros utilice, ¿ya? Desde la terapia sistémica hay ciertas distinciones, desde el modelo cognitivo procesal sistémico, que es el de la línea en la que estamos viendo lo que les estoy contando, hay otras, ya desde la terapia cognitivo-conductual hay otras formas, fin. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es desde qué modelo terapéutico estoy trabajando para que las estrategias que yo despliegue me hagan sentido, ¿ya? Pero en un contexto general de psicoterapia, nosotros podríamos pensar que hacer pasar a los papás antes como medida que para que el niño no piense que nosotros contamos lo que se trabajó en sesión estaría positivo, ¿cierto? Si hay algún caso de salud mental que claramente eso entorpece, por ejemplo, según lo que tú nos mencionaste acá, supongamos que hay un niño con una situación o condición especial que realmente requiere un abordaje mucho mayor porque los papás están demasiado sobrepasados con el tema o se están separando o necesitan otro tipo de atención, ahí derivamos, ya por ejemplo, a terapia de pareja o terapia individual, según sea el caso de cada uno de ellos, ¿ya? Además de poder citarlos, por ejemplo, en sesiones de ciclos. Ya generalmente a veces se hace el proceso de evaluación, luego se hace la devolución diagnóstica a los papás, ¿cierto? Se trabaja, no sé, ciclo de 4 sesiones o 3 sesiones con el niño, niña, adolescente, aun cuando hagamos pasar un ratito como para saber cómo estuvo la semana los adultos, y después de esos ciclos volvemos a citar a los padres para retroalimentarnos, para dejar tareas específicas, ya, y vamos entonces haciendo sesiones con el niño, pero también involucrando sí o sí, independiente del modelo terapéutico, a los padres, porque como estamos conversando, ellos son los agentes de cambio. Ahora, cuando tenemos situaciones que realmente los papás están muy desbordados o hay situaciones clínicas o de salud mental que tienen que ver con sus propios procesos, ahí es súper positivo y recomendable poder generar las derivaciones necesarias a psicoterapia individual en cada uno de ellos o otro tipo de terapia como de pareja, ¿cierto? Para no sobrecargarnos nosotros tampoco en ese proceso. ¿A qué me refiero con sobrecargarse? Que a veces nosotros podemos cometer la dificultad de como zanjar todos los problemas y a veces esto requiere otro tipo de abordaje. Entonces es necesario ser lo suficientemente ético, preventivo y poder generar las derivaciones cuando nosotros creamos y consideramos que aquí hay otros problemas que tienen que ver con, no sé, la pareja, los papás, la mamá, ¿ya? O de forma individual. ¿Se entiende un poquito? Bien, ahí respondió Paula, dijo que sí, que muchas gracias. Beatriz, y solo lo último que estoy leyendo aquí rapidito, pero no para responder en detalle, pero en el fondo, chicos, cuando hay situaciones de maltrato, violencia, o sea, eso si todos acá trabajamos con niños, eso es algo que es ético, ¿cierto? Y que tiene que ver con que eso se genera la denuncia, aunque eso entorpezca el proceso terapéutico con las familias, pero es lo que corresponde hacer, ¿ya? O sea, si tenemos casos de vulneración de derechos, yo no puedo estar trabajando que la mamá se muestre disponible si hay BIF. O sea, es obvio que ese contexto no lo favorece y ahí lo primordial no es trabajar lo que sale en el video, ahí lo primordial es generar esa denuncia para que ocurra el proceso de judicialización del caso y ese niño esté en seguridad vital, digamos. O sea, en el fondo ahí hay que ir priorizando que hay situaciones que son graves, gravísimas y que no podemos estar pensando en cómo la mamá está disponible porque hay una situación de violencia. O sea, ahí en el fondo se denuncia y después se busca, dependiendo de la gravedad, ¿cierto? A qué programa fue derivado o no, o qué tipo de terapia reparatoria puede haber allí. Pero cuando hay situaciones que son de vulneración, yo no puedo estar pensando en otro objetivo que no sea la seguridad e integridad física en primer lugar del niño, ¿ya? Eso es importante.
Bien, así que sí. Ahora sí que sí, entonces. Muchas gracias, profesora, a todos y todas por participar. No sé si quiere agregar algo para invitarlos a que participen en el diplomado, que va a estar muy bueno. Y además que no es la primera versión de este diplomado. Eh, así que los dejo a todos invitados para que podamos conversar, analizar y explorar estos temas y otros en detalle. Súper. Muchas ¿Ya? gracias, Así que profesora. gracias, Beatriz. Me retiro, ya que tengan unas excelentes fiestas navideñas y de Año Nuevo. Muchas gracias para usted también.